Venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por la vida, Señor, de nuestra hermana Alicia. Sabemos que tú la usas y que en esta mañana la usarás de gran manera. Todo nerviosismo, todo aquello que estorbe, Señor, para el fluir de tu presencia y de tu palabra se ha quitado. En este momento, Espíritu Santo, Señor, ven a su vida y pon palabras que transformen, palabras que edifiquen, palabras, Señor, que impacten nuestras vidas en esta mañana. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hace rato sí como que me quiso ganar el nervio, ¿verdad? Pero orando al Señor, yo sentí que el Señor me levantó entre sus brazos y me dijo: ¿ves esas huellas? Son las mías, como dice el cuadro, ¿verdad? Así es que lo que quede hoy, este día, va a ser la huella del Señor. Yo no tengo nada que ver aquí. ¿Sabes? Hemos tenido unos días medio, ¿verdad? Cuando Dios se quiere glorificar, el enemigo pues no le gusta mucho, ¿verdad? La idea. Entonces hemos tenido muchos contratiempos. Mi esposo hoy en la mañana salió para Hermosillo, a él les encargo sus oraciones. Mi suegro ayer tuvo un accidente, ahorita no saben qué es lo que está pasando, pero allá va en camino. Ahorita en la mañana lo llevé a que rentara un carro y le digo: esposo, yo no sé qué Dios quiere hacer con nosotros, pero yo tengo un compromiso y Dios te lleva para allá. La iglesia tiene que estar preparada para cuando pasen cosas así. Gracias a Dios hay un hermano que se quedó compartiendo en la iglesia, les pedimos sus oraciones. Yo sé que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, tanto para mi esposo, para mí y como para cada uno de ustedes. Dios hace cosas y lo único que tenemos que hacer es caminar en ello. En esta mañana se me olvidó. Mi lente es como que, bueno, sí veo, pero no veo tan bien. Vengo a hablarte de Isaías 53. Desde el 1 vamos a ver. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores.
¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de Jesús? Que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. A ver, ¿alguna vez has escuchado eso? Levanta tu mano, a ver, porque a lo mejor hay alguien que nunca ha escuchado de Jesús, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado que Jesús murió en una cruz por nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Hoy quiero hablarte acerca de lo que es la crucifixión. Hoy vengo a hablarte de lo que es el sacrificio que Él hizo en esa cruz por ti, por mí y por cada una de las personas que están ahí afuera. Aunque tú veas gente mala ahí afuera, Él vino y pagó en esa cruz por ellos. Si hay alguna persona que dices tú, esa persona no me cae bien, Él pagó en esa cruz por él. Por cada una de las personas, por cada uno de los seres humanos que estamos en esta tierra, Dios pagó en esa cruz. Fíjense, la crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible y pública. Se usaba para disuadir a la gente de cometer crímenes. Los métodos varían considerablemente con el lugar y el tiempo donde se efectuaban. En la crucifixión es un método de castigo que inventaron los persas. En aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, estos hombres, la crucifixión era muy diferente en esos tiempos. La usaban para que todos vieran que esa persona había hecho un mal y los ponían a las afueras de la ciudad. Cuando la crucifixión no tenía nada que ver con una cruz, era solo un palo que atravesaba desde el ano, pasaba por el tórax y salía, pasaba por esta parte y salía por la boca. Esa era la crucifixión de los persas. Pero ¿sabes una cosa? Los romanos la adoptaron, pero como la muerte era tan rápida, pues eran más bárbaros los romanos porque no lo disfrutaban, ¿verdad? Necesitaban hacer algo para que tuvieran escarmiento, ¿verdad? Las personas. Ellos se enfocaban en los judíos, en que los judíos tuvieran miedo de ellos. Pero fíjense, en el Evangelio de Jesús nos dice, nos empieza a hablar acerca, cuando Jesús empezó a compartir la palabra, pues no les gustó mucho a los estudiados, ¿verdad? Y a los gobernantes y aún al rey, porque él él era rey, pero conforme empezaba él a compartir la palabra, empezaba a haber mucha revuelta, ¿verdad? En esos tiempos. Entonces a ellos no les gustaba que se levantaran, ¿verdad? Los judíos como otra religión, como otro, o sea, ahí se decía en esos tiempos lo que ellos querían. Ellos movían ahí todas las situaciones y no querían que los judíos se fueran a levantar en otro tipo de movimiento del que estaba sucediendo en ese lugar. Y hoy te vengo a hablar un poquito de lo que es la crucifixión según la medicina. Hoy vamos a ver qué fue realmente lo que Jesús padeció en esa cruz. Cuando Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos, ¿verdad? Dice que cenó con ellos y les anticipó lo que iba a pasar. Después fueron al Monte de los Olivos, en el jardín, ¿verdad? El Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Y en ese lugar Jesús dice que cuando él oraba, empezó a sudar sangre. ¿Sabes por qué empezó a sudar sangre? Dice que había una angustia muy grande, una ansiedad. ¿Sabes qué estaba pasando en ese lugar? Estaba pasando varias situaciones. Él sabía
que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Para eso, para él ya era sufrimiento. Estaba pasando otra situación muy importante, se estaba separando del Padre. Dios se separaba porque Él estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Y Dios quiere al pecador, pero no quiere el pecado. O sea, Él nos quiere, pero no quiere lo que nosotros hacemos. Y de la misma manera como Jesús cargó con cada uno de nuestros pecados, empezaba a haber esa separación. Dice que cuando Él sudaba sangre, esto no es muy común, no es algo que pase comúnmente, pero cuando hay una ansiedad tan grande, dice que fíjate, este se llama, estoy nerviosa, hermanos. La ansiedad severa, dice, provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares. Existe infinidad de glándulas en forma de tubitos que se rompen. Y en las glándulas sudoríparas, esa palabra no me la... Ese evento estaba pasando en la vida del Señor Jesús. Eso se llama hematidrosis. Eso que sucedía. Cuando pasó esto, dice que empezaba a revolverse la sangre con el sudor. Por lo tanto, Él emanaba en su sudor la sangre. Eso no era, este evento lo que provocó en Jesús fue que su piel quedara sensible, muy sensible. Entonces, cuando Jesús fue flagelado, cuando llegaron y se lo llevaron para llevarlo ante Pilato, lo que estaba pasando era que él ya tenía toda su piel sensible. Después, como Pilato no pudo defenderlo, no sé si cuando han leído los evangelios, cuando dice que la mujer le dijo, ¿verdad?, al gobernador, que no hiciera nada en contra de Jesús, porque ella había tenido sueño, estaba como atormentada porque sabía de alguna manera lo que iba a pasar y no quería que él fuera parte de eso. Pero él tenía que hacer algo, el pueblo le exigía, los estudiosos, los que gobernaban en ese lugar arriba de él, exigían la muerte de Jesús, ¿verdad? En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí vemos cómo estas cosas estaban sucediendo en la vida del Señor Jesús. Cuando Jesús fue flagelado, dice, ¿verdad?, estuve buscando, dice que los romanos usaban un látigo con bolas de metal en las puntas y pedacitos de hueso de cordero. Cuando los soldados romanos empezaron a flagelar a Jesús, dice que las bolitas golpeaban la piel y se hacían contusiones, se hacían moretones, y los huesos penetraban la piel frágil y a la hora de que jalaban el látigo se venían los pedazos de piel. No sé si te ha tocado ver la película de Jesucristo, la Pasión de Cristo.
Si han visto, ¿verdad? Si han visto cómo queda el hombre en esa cruz, pues no es nada, hermano, no es nada a lo que él pasó. Dicen los médicos que eran pedazos de piel, que aún se podían ver sus nervios, aún sus venas, dice que quedaban al descubierto. Su sangre era tanta la sangre que él estaba perdiendo, que él entra en otro estado. Primero, la sangre, ¿verdad? La falta de sangre. Cuando él empieza a tener esto, dice que entra en una conmoción hipovolémica. Esta conmoción, esta palabra hipovolémica se toma en tres partes. Dice hipo, el significado de hipo es bajo. Volumen. Hémica, sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de pérdida de sangre. Cuando está pasando este fenómeno en el Señor Jesús, fíjense, pasan 4 efectos en esta situación, en este momento que él está viviendo. Aquí cuando es flagelado. El primero, dice que el corazón, según los médicos, dice que su corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Él está perdiendo su sangre y el bombeo es cada vez más fuerte, más fuerte. Otro de los efectos es que baja la presión sanguínea, empieza a descender, lo que provoca un desmayo o un colapso. Yo no sé si has tenido tú alguna vez pérdida de sangre, pero cuando tú tienes una gran pérdida de sangre, te debilitas, hasta sientes que te vas a desmayar. A veces, ¿verdad? A las mujeres nos pasa cuando ya andamos ahí queriendo que se vaya la comadre, ¿verdad? Y yo les digo porque yo lo pasé y yo sentía que hasta donde me sentaba me quería quedar dormida. Pero era tanta la debilidad que sientes y que yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría él? ¿Cómo se sentiría Jesús cuando estaba pasando por este proceso? Y en este proceso dice que los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Los riñones quieren ayudar a ese proceso que está pasando en la vida de Jesús y dejan de producir orina. La cuarta cosa que hace es que la persona empieza a sentirse sedienta, muy sedienta. Yo no sé si alguna vez a ti te han puesto anestesias, qué terrible, ¿verdad? La sed. Imagínate él que estaba perdiendo su sangre, la sed tan inmensa que tenía. Y en eso dice que le ofrecen vinagre con mirra. ¿Saben por qué les ofrecían vinagre con mirra? Porque en aquellos tiempos había mujeres piadosas que se apiadaban de los que estaban ahí, ¿verdad?, en la cruz, y hacían un preparado con hierbas y vinagre, y eso era como un analgésico. Entonces se lo dieron para que él aguantara un poquito más. Pero ¿saben una cosa? Dice la palabra que no lo tomó. Esa fue la primera vez que le ofrecieron. No lo tomó, dice, cuando sintió él que era el vinagre, no lo tomó. ¿Por qué? Porque él quería vivir lo que vivió totalmente en sus sentidos. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Aquí en Isaías dice, ¿verdad?, que él fue y lo hizo por él solo. Nadie lo obligó. Él dijo, sí, yo voy, yo lo hago. Él vino y dio su vida en esa cruz por cada uno de nosotros. Después de que lo flagelaron,
dice, ¿verdad? Hablan los evangelios acerca de que le pusieron una corona de espinas. Esta corona de espinas, en aquellos tiempos, los romanos hacían un juego en los que participaban todos los que querían mandar. Y jugaban y aún se arriesgaban la vida, porque si a ellos les tocaba ser el rey, no, el rey no mandaba ahí, lo mandaban todos. A él nada más le ponían su corona, que era un mecate, y empezaban todos, la corte empezaba a hacer cosas, dice que las peores cosas hacían con ellos. Esto lo hacían cuando estaba las fiestas del rey Saturno, y al final dice que maldecido era el que le tocaba hacer eso, porque al final de cuentas terminaban ofreciéndolo a ese rey y lo mataban. O sea, te arriesgabas con tal de mandar a esa persona y hacer con ella lo que sea, te arriesgabas a que te tocara a ti estar ahí, en ese lugar. Así eran bárbaros. Pero ¿saben una cosa? Con Jesús fueron más creativos. En aquellos tiempos, decir que eres rey cuando ya había un rey era de lo peor que podías hacer. Ellos agarraron espinas y tejieron una corona. Tejieron una corona de espinas. Y dice que la palabra, ¿verdad? Que eran espinas y cardos estaba hecho. Las espinas eran como de 3 a 6 centímetros de largo, puntiagudas y algunas curvas. Los cardios son como hojas que tienen espinas en las puntas. Fíjense, ellos se burlaron de Jesús y le pusieron esa corona. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros sabemos que Jesús en esa cruz llevó una maldición que ya estaba desde el principio. Y esto lo vemos en Génesis. Cuando dice, ¿verdad?, que espinos y cardos era maldecida la tierra. ¿Y qué hizo Jesús? La llevó. Dice que cuando le pusieron la corona, hay 2 nervios que se tocan, el frontal y uno acá en esta parte de atrás. Dice que ese dolor baja y se acalambra todo hasta la espalda. Ya la espalda había sido flagelada y todavía le ponen esa corona, le ponen una caña en la mano y le ponen una capa. ¿Tú alguna vez te has hecho una herida y que te ponen una gasa y que se te pega? Imagínate Jesús con su espalda toda flagelada y le ponen una capa de escarlata, dice. Se burlaban de él. ¿Saben qué era lo que más le dolía al Señor Jesús? La burla, la humillación. Le quitaron su ropa. Dice que se la jugaban, la ropa del Señor Jesús. Lo escarnecieron. Y sabes, dice la palabra que no abrió su boca. Cada cosa que le hicieron no se quejó. No dijo una sola palabra. Dice que como oveja fue llevado al matadero. No sé si alguna vez has estado cuando matan un borrego. Digo porque mi esposo lo ha hecho y ni se queja. Ahí está, ¿no? Lo cuelgan y ni siquiera hace un ruido. O sea, no hace, no como las chivas que empiezan y, ¿verdad? Es un escándalo. Todo el vecindario sabe que mataste un chivo. Pero la oveja no se queja. Así hizo Jesús, no se quejó. Y esto lo hizo por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Cuando lo vuelven a regresar con el gobernador,
dice que él ya no podía hacer nada. Y él sabía que no se había encontrado nada para crucificarlo, ¿verdad? Pero el pueblo quería la crucifixión para él. Aún pidió que un hombre que realmente había hecho algo, que era a lo mejor un asesino o un violador o qué sé yo, ¿verdad? Prefirieron que les diera a Barrabás y que a Jesús lo crucificaran. Y aún él dice, yo me lavo las manos. ¿Y qué dice el pueblo? Pues todo lo que sea, lo que pase con Jesús, que sea sobre nosotros y sobre nuestras familias. Ahí viene otra maldición. El pueblo se echó una maldición en contra de sí. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Todos crucificamos a Jesús. A lo mejor tú puedes decir, yo no estaba ahí, pero somos parte de ese pueblo. Y sabes, él no abrió su boca, no dijo una sola palabra. Él era hijo del rey. Él sabía que si le decía a su padre iba a mandar legiones de ángeles y lo iban a bajar de esa cruz. Él pudo haberlo hecho y no lo hizo por amor a ti. Porque dice que antes de que naciéramos, Él nos amó. Yo no sé si algún día tú has pensado de esta manera en el sacrificio de Jesús. Porque sí, conocemos a Jesús y decimos, sí, Jesús murió por mí, pero ¿qué fue lo que Él padeció realmente? Este hombre no pudo darle el perdón y dijo, y me lavo las manos y ahí se los dejo. Dice que lo agarraron los romanos y se lo llevaron a crucificarlo. Los médicos dicen que era imposible que Jesús pudiera cargar una cruz. La cruz pesaba aproximadamente 100 kilos. En el estado que Jesús estaba, no podía cargar con esa cruz. Y se cree que él llevaba el puro travesaño, porque ese pesaba entre 30 y 40 kilos. Dicen que lo amarraron, pero al poco tiempo de salir, dice que él se cayó. ¿Por qué? Porque en su cuerpo estaba pasando todo este proceso de sangre, que había perdido sangre, que se estaba sintiendo que se desmayaba, y hubo el desmayo. Un romano le dice, ¿verdad?, a Simón de Cirene que lleve la cruz, porque Jesús definitivamente no podía en el estado que él se encontraba. Empezó él y lo llevaron a crucificar. Cuando llegan ahí, dice que lo clavan al madero. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que Jesús fue clavado en esta parte de la mano, ¿verdad? Pero esta parte de la mano no soportaría a un hombre que tiene, me imagino que un mínimo, ¿verdad?, de hombres es como de 80 kilos, pastor, más o menos. Y un clavo aquí no soportaría ese peso, se rasgaría la mano. Así es que dice que fue clavado en un nervio que está en esta parte de aquí. Se llama nervio medio. En esta parte fue clavado, aquí en la muñeca, para poder soportar el peso de su cuerpo. No sé si te ha pasado cuando tú te golpeas el codo, que te duele así que no sabes si, ¡ay, gracias Señor!, ¿verdad? Que dices tú que sientes calambre o sientes que ya no sabes ni qué sientes, pero que te pegas con todas tus ganas. ¿Sí les ha pasado o a nadie le ha pasado? Sí, alguna vez nos ha pasado. ¿Saben? Cuando yo estaba mirando lo que pasa es que tengo que hacer mi tesis, todavía no la termino, y empecé a buscar de la cruz. Y cuando yo empecé a buscar
Yo dije, Señor, y no sabemos todo lo que tú pasaste en esa cruz. Y ese día yo estaba orando en mi cuarto y ya iba, ya venía y empecé a orar y Señor y que no sé qué, empecé, ¿verdad? Y en eso, hoy que me pegó en mi dedito chiquito, hoy yo sentí, te juro hermano, sentí que me lo quebré. Así, yo no sé, ese es un dedo que si tú te golpeas, no te das cuenta que te lo quebras porque como no tiene movimiento, no puedes saber si lo traes quebrado o no. Pero me pegué tan recio que dije yo, ay Señor, yo preguntándote, Señor, ¿qué pasaste tú en esa cruz? Y más tardé yo en preguntar que el Señor en decirme, mira, esto y yo estoy, ay Dios mío, yo andaba por todo el cuarto. Pues duré buen rato sin ponerme mis zapatitos porque no me podía poner un zapato. Ese domingo llegué en chanclas a la iglesia. Y primero muerta que sencilla, hermano, sé. Pero llegué en zapatito porque no podía ponerme un zapato. Y digo yo, Señor, imagínate ese golpe que tú te das en el codo, pero agarra unas pinzas y tritura ese hueso. Eso fue lo que pasó con Jesús. Se trituró. No es solo el golpe, sino triturar ese nervio. Y ese dolor tan grande lo vivió por ti y por mí. Dice, ¿verdad?, que fue levantado en esa cruz. Cuando lo levantaron, porque según las leyes, los estudios, ¿verdad?, de la gente de antes, dice que los palos estaban puestos y al que crucificaban lo levantaban y lo ponían y ahí lo clavaban. En esa parte es donde dice, ¿verdad?, que todos sus huesos se descoyuntaron con el mismo peso. Y aún los estudiosos dicen que de 10 a 15 centímetros se separaron sus huesos. No se quebraron, no hubo, dice la palabra que no hubo una quebradura en sus huesos, pero se separaron. Cuando estaba en la cruz, le clavaron sus pies. Pusieron sus pies así y en la parte del empeine ahí clavaron un clavo. Dice que los clavos con los que crucificaban eran de 13 a 18 centímetros de largo y de 1 a 1,5 de ancho. Esos fueron los clavos que pusieron en Jesús. Cada uno de los dicen que era como si un rayo llegara y partiera esa parte de sus pies y de sus manos. Eso fue lo que Jesús pasó en esa cruz. No sé, pero a mí me pasa ahora, ¿verdad? A lo mejor necesitamos tener un poco de más conciencia de Dios. ¿Sabes? A veces venimos a la iglesia y venimos a alabar al Señor y venimos a adorar al Señor y ni siquiera sabemos el significado de lo que Él, sí le adoramos, sí le alabamos, pero a veces nos distrae un pensamiento, a veces andamos en otro canal, a veces ni siquiera levantamos nuestras manos, a lo mejor porque nos da vergüenza que nos miren. Pero ¿sabes una cosa? Tienes el privilegio de adorar a este hombre que dio su vida por ti. El gran privilegio. ¿Sabes que hay lugares donde quisieran adorarlo como tú lo adoras? Alabarlo como tú lo alabas. Y no pueden, porque hay persecuciones, porque los matan por creer en ese hombre que dio su vida en una cruz. Y tú tienes una libertad inmensa de hacerlo y no lo haces. No sé. Dice que cuando él estaba pasando esto, no había una palabra
que pudiera describir lo que él estaba pasando, ese dolor. No había palabra. En aquellos tiempos se tuvo que inventar una palabra nueva, y la palabra es excruciante, que viene del dolor de la cruz. Se inventó porque no había que comparara lo que él estaba viviendo en esa cruz. Desde que yo empecé a ver esto, ¿verdad? Ha cambiado mi perspectiva por Dios. Y digo, Señor, eso hiciste tú por mí. Ese dolor tan grande viviste por mí. Y yo a veces ni lo tomo en cuenta. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra, ¿verdad? Ahorita leímos en Isaías que llevó nuestras enfermedades, nuestra paz ahí. ¿Tú tienes algún problema? Él tuvo problemas. ¿Tienes alguna enfermedad? Él tuvo. Vivió el dolor de cualquier enfermedad que tú hayas tenido o que tengas. ¿Qué es la peor enfermedad que puedes tener? ¿Cáncer? ¿Algo que te duela? Lo vivió Él en la cruz. Y a veces no creemos que Él nos puede sanar. Y a veces no creemos que Él nos puede dar paz. Y a veces no creemos que Él puede rescatar a nuestros hijos de la calle. Y cada situación que vivimos, porque cada uno de nosotros vivimos cosas diferentes. Ve a la cruz. Ahí está la solución. Él ya lo hizo, ya pagó. Ya lo vivió por ti, para que tú tengas paz. Cuando Jesús fue levantado, dice que cuando ya está en la cruz, empieza una muerte lenta, muy lenta. La razón es porque la presión que se ejercita en el músculo del pecho, el cuerpo queda colgando así, en posición de inhalación. No hay aire. No hay aire en su pecho. ¿Sabes qué tuvo que hacer el Señor Jesús para poder agarrar aire? Tuvo que haberse parado en sus pies y haberse levantado un poquito para poder exhalar un mínimo de aire y después volverlo a soltar. Esto hacía que los nervios tarsianos se dolieran. Y otra vez, dicen los estudiosos, ¿verdad? Y los médicos, que esta situación Jesús la vivió como 3 horas y media haciendo eso. Y cada vez que Él se levantaba, ¿sabes qué pasaba en su espalda? Se daba con el madero. ¿Ustedes creen que los romanos tenían esa cruz lijadita, barnizadita? ¿Verdad que no? Era áspera, una cruz áspera, era una cruz que les tenía que durar para crucificar a muchos. A la mayoría de los hombres que crucificaban los amarraban. A Jesús lo clavaron. Nosotros como cristianos sabemos que Él es rey, como dice la canción, ¿verdad? Él era y va a ser rey toda la vida. Él pagó en esa cruz cualquier problema que tú tienes. Voltea a tu alrededor y dile al que está a un lado de ti: ve a la cruz. ¿Tienes problemas? Ve a la cruz.
Ahí está la solución de tu vida, en la cruz. ¿Sabes? A veces nos dan miedo las cosas, hacer las cosas, hablarle a la gente. Tenemos vergüenza. Él padeció vergüenza. Le quitaron su ropa. En aquellos tiempos la gente, ¿verdad? Los hombres usaban unas batonas. Nada, no se les veía nada. A él le quitaron su bata, su ropa. Imaginen la humillación que hubo y la llevó por ti. Dice un médico, este doctor se llama Frederick Sugib. Dice, escribió él acerca de la muerte de Jesús. Dice, una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueda tener de horrible y espantosa. Puede sufrir vértigo, calambres, sed, inhalación, fiebre, tétano, vergüenza, humillación, larga duración de tormento, horror de la anticipación, mortificaciones de las heridas no cuidadas. Dice, él lo resumió como una sinfonía de dolor producida por cada movimiento y por cada inspiración. Incluso sobre su piel podía haber causado aún una brisa sobre su piel, hubiera causado un dolor horrible, inmenso, una sola brisita. Cuando él estaba en esa cruz, pasa otro fenómeno. Después de que él estaba batallando con su respiración, esto se denomina como acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un colapso irregular. De modo que al sentir que su corazón latía en forma errática, fue cuando Jesús se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Y fue cuando pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor murió. ¿Sabes? Dice la palabra que ni un hueso fue quebrado. No hubo un solo hueso. Cuando los romanos fueron, en ese tiempo eran las fiestas y querían que el proceso fuera más rápido. ¿Por qué? Porque iban a tener las fiestas de esos tiempos. Les quebraban los pies para que ellos no pudieran impulsarse, agarrar aire y pudieran morir más rápido. Dice que los dos hombres que estaban a su lado les quebraron las piernas, pero cuando fueron con Jesús se dieron cuenta que él ya estaba muerto y ningún hueso fue quebrado. ¿Sabes? Él padeció todo eso por ti. No sé si tú estás agradecida con el Señor o agradecido con el Señor. Dice la palabra que más te valiera no haber conocido de las cosas del Señor, ¿verdad? Porque entre más sabemos del Señor, más comprometidos estamos en decir, Señor, yo voy a seguirte. ¿Sabes, hermano? Necesitamos ser cristianos radicales. Cuando Jesús estaba siendo separado del Padre, había esa angustia. Tú debes de sentir esa angustia cuando te apartas del Señor. Esa angustia que Él vivió. ¿Sabes? Cuando tú te vas al mundo, cuando ya eres cristiano y te vas al mundo, ya no pecas igual. Pues ¿sabes por qué?
porque está esa angustia, porque ya sabes, porque ya conoces. Y tu espíritu no tiene paz. Necesita estar conectado con el Señor. Dice la palabra que cuando Él murió, ahí en los evangelios, lo puedes leer, en los 4 evangelios, dice que Él murió y la muerte no lo pudo retener. Se levantó. Pero ¿sabes una cosa? Dice que se levantó y con ellos se llevó a muchos que ya estaban muertos. Y cuando los romanos los empezaron a ver en la ciudad, fue cuando dijeron, realmente este era hijo de Dios. ¿Sabes? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos rescató. Cuando Él murió, te rescató, hermano. Y tú puedes decir, yo no me portaba mal, yo no hacía nada malo, pero Él te rescató, porque había una maldición antigua en Génesis y había una en Mateo, porque al crucificarlo fuimos maldecidos. ¿Sabes? Dios rompe las maldiciones pasadas y presentes. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios tiene algo mejor para ti. Habla la palabra acerca que las maldiciones se persiguen hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la bendición es hasta 1000 generaciones, hermanos. Dios es abundante, Dios no es escaso. Tú eres bendecido de parte de Dios por su cruz, por su sangre. La sangre de Cristo, hermano, tiene poder. Poder para todo lo que tú estás viviendo, poder para todo lo que tú estás pasando, poder para vencer aún la tentación del pecado. Gracias, hermano. Fíjense qué importante es valorar la muerte de Cristo. Muchas veces lo damos como un valor entendido, ¿verdad? Yo soy cristiano, Cristo murió en la cruz, pero está tan lejano que pues lo único que nos interesa es disfrutar los beneficios. Pero para que nosotros estemos disfrutando ahora estos beneficios, alguien tuvo que pagar el precio. Hoy miramos hijos muy guapos entre nosotros, ¿verdad? Pero hubo alguien que tuvo que pagar el precio para que vinieran a este mundo. Y ahorita, ay mamá, de repente los hijos son malagradecidos mucho con las mamás, porque fueron los que pagaron el precio. ¿Y qué creen? Cuando nace el chamaco, el primero que felicitan, ¿a quién crees que es? Al papá. Ay, muchas felicidades. Creo firmemente que hoy día más son los hombres los que están recibiendo el reconocimiento. Ay, el gran apóstol, el gran profeta, el gran pastor, el gran evangelista, y les rinden tanto honor y tanto reconocimiento, y de pronto se nos olvida que el que realmente merece el reconocimiento y la gloria se llama Jesucristo, porque Él sí lo pagó, Él sí lo padeció, Él sí lo sufrió. Toda su sangre y toda su vida fue entregada en ese madero para que nosotros hoy podamos tener vida y la tengamos en abundancia. De verdad, hermano, en lo más profundo de tu corazón, yo te animo a que lo tengas como algo cierto, que realmente podamos valorar el sacrificio de Cristo. Ahora se ha dado desde una perspectiva médica también. Si nosotros de repente nos apachurramos un dedo y ya queremos llamar a la ambulancia, mayormente los hombres, ¿verdad? Dice que somos más sacatoncillos que las mujeres. Algo nos duele y, ay, llévame al hospital. Y él no solamente le salió poquita sangre, le salió toda la sangre de su cuerpo. No solamente fue lapidado, dice que hasta la barba le arrancaron.
Nosotros nos sorprendemos nos sorprendimos cuando miramos la película de Mel Gibson, ¿verdad? La Pasión de Cristo. Hermanos, ni siquiera se asemeja con lo que realmente Cristo padeció. Hoy nosotros disfrutamos, tenemos la bendición, la oportunidad de adorar al Señor. Pero saben, como decía Alicia, hay lugares donde no se puede predicar a Cristo, donde literalmente son puestos en la cárcel o literalmente asesinados si tú te declaras cristiano. Acaba de compartirnos John Senga ahora que estuvo acá, y recientemente nos acaba de mandar un mensaje donde dice que él está pidiendo oración porque tiene carga por ir a España. Y como ustedes saben, pues España es uno de los países más idólatras y paganos en todo el mundo. Gracias a ellos nosotros tenemos la tradición, ni todo América tiene la tradición, ¿verdad? Pero una de las cosas que está sucediendo, y fíjense, es que el enemigo está haciendo su trabajo. ¿Saben ustedes que la región de Cataluña está siendo tremendamente impactada? No por los cristianos. ¿Por quién creen? Por los musulmanes. Y nosotros estamos, ¿cómo vamos a llevarle a los españoles el evangelio? ¿Cómo se lleva? Porque si Cristo va enfrente de nosotros y nosotros vamos detrás de sus pasos, el Señor nos dará el favor y nos dará la gracia para llevarle el evangelio de salvación. Amén. Pero si nosotros entendemos que es el Señor el que pagó, ¿nosotros qué seremos? Solamente los mensajeros. Yo te he estado hablando acerca de evangelismo durante mucho tiempo. Y cuando yo te hablo de evangelismo, de quien te estoy hablando es de Jesús. La gente necesita oír y saber de Jesús. Necesita saber el sacrificio que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. No los convenzamos con palabras, sino ellos tienen que saber el verdadero sacrificio de Jesús. ¿Tú crees en Jesús? ¿De verdad le crees a Él? Entonces es importante que proclamemos su sacrificio. Si nosotros lo hacemos, el amor de Jesús, el sacrificio de Jesús, se hará real en la vida de las personas, así como es real y se ha hecho real en nuestras vidas. ¿Tú crees que el sacrificio de Cristo es real? La gente necesita saberlo también. Así que hay que valorar lo que Jesús hizo en ese madero. Ponte en tus pies, vamos a orar. Amoroso Jesús, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio, Señor, porque hemos visto y hemos entendido, Señor, a través de tu palabra, todo lo que tú padeciste, todo lo que tú sufriste, Señor, y cómo es plasmado en Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Señor, te damos gracias porque si tú no hubieras muerto en esa cruz, Señor, en vano sería quienes somos nosotros ahora. Padre, gracias porque tú llevaste nuestros padecimientos, porque tú llevaste nuestras enfermedades, porque tú llevaste nuestros pecados, Señor. A través de tu sacrificio, hoy nosotros tenemos paz. Te bendecimos y te damos muchas gracias en esta tarde, porque tu sacrificio no ha sido en vano. Has traído salud y salvación, Señor, a mucha gente, y aún vendrán muchos que te conocerán, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. Amado Dios, pedimos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares o a cualquier lugar donde vayamos, Dios, pero que jamás olvidemos tu sacrificio. En el nombre precioso de Jesús, te bendecimos y te damos muchas